Hola, hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume, donde nos trasladamos a la casa de perfumería de Kenzo. Kenzo que en el año 2025 nos presenta la colección de los Flower, que todos conocemos, en el que ya de por sí hace unos años, poquitos años, es bastante reciente, esta sublínea dentro de los Flower, los Ikebana, que van como un poquito más al mundo floral, con un estilo muy asiático, con mucha más raza, más étnicos de lo que estábamos acostumbrados. Pues en este año nos presentan el Flower Ikebana Índigo en esta colección, ¿de acuerdo? Aquí estáis viendo lo que es la caja del perfume. Este lo tengo en 40 mililitros y nos lo presentan como uno de parfum. Y evidentemente, aunque sea la misma caja, la misma botella, lo vamos a diferenciar fácil y rápidamente porque tiene esta forma, ¿de acuerdo? En tonos azules. Y esa flor de iris que han puesto por ahí, creo que es iris, aunque los iris de por aquí son distintos. Así que bueno, esto es el perfume. Vamos a leer sus notas y os cuento cómo nos vamos a encontrar este perfume. Perfume del año 2025 de la familia Floral Oriental, con notas de salida de tinta, notas de corazón iris y notas de fondo vainilla. Bien, es uno de parfum y espero que le falte tiempo de maceración. Es decir, que como lo han presentado hace muy poquito y ha salido a la venta hace muy poco, ojalá y a este perfume le falte tiempo de maceración, porque en mí dura muy poquito. Tanto es así que incluso he llegado a hacer una comparación mano a mano con el perfume masculino, y el masculino dura muchísimo, sin embargo este me dura muy poco. Y después, ya cuando reseñe el perfume masculino, te comentaré que yo creo que comparte notas, sobre todo esa nota de tinta, porque en un mano a mano es curiosa interpretación. Pero bueno, te decía, duración e intensidad de este perfume en mí ronda poco más de 3 horas, con una intensidad que ya de primeras me lo encuentro como un perfume suavecito, suave. Sí, es un bombazo de iris, pero pronto se queda en una intensidad suave prácticamente todo el tiempo del perfume, y más todavía sobrepasando las 2 horas. Bien, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué experiencia olfativa nos va a dar este perfume? De salida es un iris. El iris que está en el corazón del perfume se implanta prácticamente en la salida, en el corazón, y se va perdiendo un poco en el fondo del perfume, pero de primeras lo llena todo. Lo curioso e interesante es que es un iris que no resulta terroso, no es un iris terroso. ¿Qué me quiere decir esto? Que no tenemos iris natural, sino que tenemos iris sintético, alguna de las distintas variedades de lo que es el iris sintético, que son las iononas. Entonces, nos vamos a ese punto, ¿no? Y ya desde la salida lo sientes como un bombazo. Pero decimos, no es terroso, pero en la salida se junta con esa nota distinta, rara olfativamente, nueva con respecto a encontrárnosla en muchos perfumes. Es más, yo no recuerdo, quizá y sí, pero no recuerdo el habérmela encontrado en otros perfumes, esta nota de tinta. Que aunque la voy probando, la voy sintiendo, la trato de ir tomando conciencia de ella. Cada vez que me hago un primer spray del perfume, me llega esa nota de iris junto a la nota de tinta y digo todo el rato, qué raro, qué sensación tan extraña, qué olfativamente tan diferente. Entiéndase raro como distinto, diferente, no como raro, malo, sino que estamos sintiendo algo muy distinto. Es más, cuando me puse en contacto con los perfumistas, de los 2 perfumistas que hay, espera que lo miro el nombre, que si no, no me acuerdo, son 2 perfumistas
Anne Ayo y Florian Gallo. Es en francés, entonces bueno, se pronunciará de otro modo, pero da igual. La perfumista no me contestó, pero Florian sí. Estuvimos hablando y comentando un poquito el perfume. No me dio pistas del perfume ni nada, pero bueno, por lo menos me contestó. Y le estuve comentando mis impresiones del perfume. Entre medias de esa nota que podríamos mencionar como algo un poquito raro, distinto, sí es verdad que puedo sentir una parte un poquito picante. Tampoco sé exactamente de dónde proviene, porque la puedes notar como que está muy atalcado todo al mismo tiempo, lleno de esa nota atalcada del iris, esa nota rara, distinta de lo que es el aroma de la tinta, y entre medias a mí me pica la nariz, me pica así que digo, uy, 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 esto tiene alguna nota picante, en la cual yo lo más aproximado que me lo puedo llevar, porque no huele especiado, no es una nota de especias como distintos tipos de pimienta, sino que yo me lo llevaría más al lado del jengibre, una nota picante de jengibre o algún tipo de nota herbal picante. Hay muchas millones de notas que muchas veces no conocemos y que están ahí. Me alegraría de que estuvieran usando algo distinto, pero bueno, pues para asemejarlo, entre medias, si tú lo pruebas, si tú lo sientes, puede que te pique un poquito el olfato y sea por ese algo distinto que está por aquí entremezclado. ¿O es porque la tinta pica? Es que no lo sé, nunca he probado el olor de la tinta o la esencia de tinta así suelta por sí sola. Así que para mí es también un interrogante. Todo esto que te estoy contando en una sintonía suave, ¿de acuerdo? Perfume suavecito. Más. Lo último es el fondo, que efectivamente, como te digo, se nos va desprendiendo, se nos va yendo todo esta salida, este corazón del perfume, y nos vamos al fondo del perfume, donde también creo que hay una nota floral oculta, escondida. ¿Por qué? Porque sí, en el fondo ya es muy liviano, muy suave, como te digo, poco más de 3 horas el perfume y ya notas el fondo. ¿Y ellos qué nos dicen? Vainilla. Pero claro, vamos a ver, de por sí, la vainillita sola me da, para mí también sería muy liviano. Si no le han puesto un fondo un poquito más fuerte, claro, normal que se nos vaya como se va. Prácticamente diría que entre las iononas y la vainilla intentan que sea fijador, pero es que si no le has puesto almizcle, que no huele a almizcle, no le has puesto maderas, no le has puesto nada, es verdad que si conoces un poquito el tema de la composición de perfumes, esto iba a ser un perfume visto y no visto en piel. Da igual que lo pongas en extracto de perfume, en eau de parfum, te iba a durar poco. En fin, aparte de ello, a mí el fondo me huele a florecita. A florecita, no es solamente una vainilla de tipo dulce, ni una vainilla sola, sino casi me da la sensación como si tuviéramos en el fondo algún tipo de nota floral y casi me pegaría la nota del loto, en el loto con un poquito de vainilla que lo hubieran puesto ahí. Como tampoco lo tengo confirmado por un perfumista, pues no lo sé. Quizá y alguna de vosotras cuando lo pruebe y lo descubra, lo probáis así un poquito y me decís vosotras cómo sentís ese fondito del perfume y a qué nota floral os llega. Es muy liviano y es normal porque incluso si es una nota floral que se queda pegada en el fondo, es difícil porque también son notas, las flores, que se nos van. Como casi último, porque siempre hablo mucho, perdón, sí que es verdad que, como os digo, haciendo un mano a mano con el perfume femenino junto con el masculino, puedo sentir perfectamente que han utilizado, aunque en el perfume masculino no lo mencionan, también han utilizado la nota de tinta, porque cuando lo hueles, lo pruebas, también le han metido un trayazo de iris, le han metido, como siempre, esas notas particulares olfativas que usa Kenzo, acuáticas, pero también en ese mano a mano dices, han hecho prácticamente una fórmula que la dividen, comparten notas, hacen un tándem, a uno le proporcionan notas
de cuero y notas un poquito más que lo tienen hacia lo masculino, y al femenino le han puesto esas notas, como te digo, incluso puede que un poquito más incluso del iris y una nota floral que la comparten ahí en el fondo, ¿de acuerdo? Por eso digo, me vas a permitir que te diga que para mí este perfume de Kenzo, como apenas tiene momentos dulces, no tiene esos momentos dulces, aunque te diga el fondo avainillado y un toquecito floral, es tan liviano y en un momento en el que está tan suave que no creo que este perfume me lo pueda llevar del todo al lado femenino. Mirad, resulta que ha coincidido justo probando este perfume de Kenzo muy atalcado con el perfume de Dior Homme muy atalcado, el perfume masculino de Kenzo muy atalcado, y viendo que este perfume no tiene unas notas sobresalientemente como se utilizan en los perfumes femeninos, es un aroma que he de relacionar, si me lo permitís, con el lado unisex. Creo que es un perfume muy zen, relativamente complicado, no va a ser fácil para todos los olfatos. Es más, creo que es un perfume bastante complicado olfativamente, o sea, si yo pedía y clamaba a los cielos algo distinto, Kenzo me ha dado 3 tazas porque es totalmente distinto, aún utilizando una nota que conocemos mucho como el iris, pero aún así se lo lleva a un lado completamente ecléptico, con esa nota de tinta. Por eso digo que la sensación que a mí me da, sobre todo probando todos estos perfumes de mucho iris en un corto plazo de tiempo, es que este perfume no puedo decir que sea 100% femenino, es de un uso totalmente personal, es de un gusto personal, tanto para hombres como para mujeres, porque si podemos relacionar un tipo de aroma con la mujer, que pueda ser lo dulce, lo muy frutal, lo muy floral, este perfume no lo es. Y creo que hoy en día el iris se ha vuelto una nota totalmente unisex, que yo creo que en todos los géneros estamos aprendiendo a utilizarla y llevarla con mucho estilo. Es un perfume, como te digo, que englobo en lo ecléptico. No es un perfume fresco, con lo cual nos lo quedaríamos en otoño e invierno. También lo podría llevar en primavera, no para calor. Tiene mucho iris, aunque se queda suavecito de piel. No es un perfume que nos vaya a refrescar. Es un perfume que no va a ser fácil ni para todas las edades, ni para todos los gustos, ni nada. Este tipo de perfume tiene alta personalidad y te tiene que gustar para llevarlo. Te tiene que gustar lo suave, lo distinto, lo no dulce. Si no te gusta el iris, aléjate de este perfume, y aunque te guste el iris, tienes que probarlo, no comprarlo a ciegas, porque ese olorcito que tiene en el fondo de esa tinta que se mezcla con el aroma del iris hace que sea algo totalmente distinto. Por eso es un todo ecléptico total que lo ha creado Kenzo. No puede, ni siquiera a estas alturas te puedo decir que me guste. Me gusta que es distinto. Me gusta que Kenzo diga, seguro que, a ver, perfumistas, marketing, todo, están al día con las modas. Y en lugar de asumarse a las modas y sumarse a ellas, rompe con todo y va en otra línea. Eso me gusta. Pero también entiendo que esto va a ser difícil para las ventas de Kenzo en Europa, en América, en muchos países, de verdad que sí. No digo Asia, que es posible que lo entiendan mucho mejor. Sí. Pero creo que va a ser un perfume en plan de decir, cuidado que aquí no hay un top ventas. Esto es un perfume de gustos específicos. Y yo de verdad me alegraré de que más de una persona encuentre el amor en este perfume. Es incluso este perfume, se los hubieran podido llevar perfectamente a los Memories de Kenzo, porque es otra historia totalmente distinta, con otro gusto distinto y demás. No va a ser mi perfume. No me ha vibrado dentro su aroma, no me ha hecho un amor. Me ha despertado mucho la intriga. Estoy segura de que tiene que tener
mucho más de lo que nos cuentan, mucho más de lo que percibo, pero se queda ahí, en un perfume suave, distinto, especial y particular. Así que ya lo sabéis, espero vuestros comentarios. Me encantará que aunque no lo compréis, no tal, si os llega alguna muestrecita, si lo probáis en tiendas tal, porque creo que este puede ser un perfume súper interesante para ir viendo las impresiones que cada uno de vosotros va teniendo con él. Así que, amores, acordaros de mí enseguida que lo probéis, volvéis y me lo contáis, ¿vale? Un besito enorme y gracias por estar ahí. Adiós.